Ya, entonces la actividad 3 que nos ha correspondido para hoy día miércoles, la primero que tienen que hacer, leer el texto sobre el arte fractal y las matemáticas. Entonces yo acabé de enviar o está en la ficha o en el proyecto que les debe haber enviado el tutor, ahí está el texto, entonces ahí tienen que leer donde dice la matemática vista correctamente posee, etcétera, etcétera. Entonces leen y una vez que hagan el análisis y la lectura, que es lo que deben hacer, es la actividad que yo le he puesto como 3.1. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Analizar la lectura y conversar con los miembros de sus familias sobre los diferentes fractales que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, una vez que leen, le comprenden qué es un fractal, pueden buscar qué tipos de fractales existe en la naturaleza, en el medio donde está cada uno de ustedes. Luego deben investigar o indagar en revistas, libros o en el internet, en lo que ustedes puedan, y realizar diferentes imágenes de fractales. Entonces, con esas imágenes de fractales, ustedes van a crear un collage para que presenten. Ya, la actividad de 3.2, que lo llamo yo en matemáticas, dice conecta con matemáticas. Se pueden crear fractales con funciones trigonométricas, para lo cual aprende a graficar funciones trigonométricas en el texto de matemáticas. Entonces, en el texto, igual yo ya les envié las hojas anexas. Voy a hacer un resumen. A lo mejor el texto es un poquito complicado de entenderle, entonces ustedes ¿qué van a hacer? Ustedes van a utilizar las TICs, lo que se llama, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. En este caso, ustedes van a utilizar el programa GeoGebra. Van a descargar ya sea en la computadora o ya sea en los celulares. Entonces el programa es de uso gratuito y van a poder graficar ya sea las funciones seno, coseno y tangente. Entonces vamos a dar un ejemplo cómo utilizar el programa. ¿Cómo van a graficar? Yo voy a graficar nada más la función seno. Ustedes solamente van a graficar, no es que van a graficar en su cuaderno, a tomar imagen, nada. Solamente para que aprendan a graficar utilizando las tecnologías, ¿no? Entonces, en este caso, el más utilizado en matemáticas por ser de uso libre o gratuito es GeoGebra. Entonces, van a utilizar o graficar poniendo F, ya, paréntesis, entonces la función f de x, todo gráfico se simboliza con f de x, ya sea función aritmética, trigonométrica, etc. Entonces vamos a graficar la función seno, ¿ya? Entonces vamos a buscar por acá en este tecladito, si es que hay, como no hay las funciones, acá está funciones. Entonces aquí en f de x, entonces vamos a graficar la función seno. Entonces, ¿de quién vamos a graficar? Solamente del valor x, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí el gráfico de la función seno. Entonces ahí podemos encontrar muchas características de la función seno, graficando la función coseno, etcétera, etcétera. La siguiente actividad nos pide que resuelvan ustedes los ejercicios A y C, literales A y C de la página 174 y los ejercicios igual A y C de la 178, ¿ya? Entonces eso deben adjuntar a la caja o portafolio. Entonces, ¿qué es lo que les pide? Yo en este caso he copiado el literal A, completa la tabla que se presenta en cada ejercicio, luego traza la gráfica de la función, en este caso nos pide función seno, y obtén los que se indica en la tabla. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Nos pide la amplitud, ¿no? De esta función, ¿no? De esta función nos pide que calculemos la amplitud, el periodo, la frecuencia y el recorrido, ¿ya? Ustedes solamente van a hacer ahí, no van a calcular la función par, impar. Para ello, debemos conocer ciertas características de las funciones. Entonces, vamos primero, ¿qué es la amplitud? Que se simboliza con A mayúscula, y ya saben, estas dos barras significa valor absoluto, siempre y cuando que la amplitud sea diferente de cero. Entonces, en teoría, ¿qué es la amplitud? Es el promedio entre los valores máximo y mínimo de una función. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. La función y igual 3 por coseno
de 2x más 1. Entonces, ¿cuál es la amplitud? En este caso, 3. Entonces, ¿qué significa? Que en toda función la amplitud es el valor que viene o la constante que está antes de la función. En este caso, antes de la función coseno. ¿Ya? Entonces, esa es la amplitud. La constante que viene antes de la función trigonométrica. En este caso, el ejercicio coseno. ¿Qué es el periodo? Entonces, el periodo se simboliza con T mayúscula. ¿Ya? Entonces, establece cuánto se requiere el dominio para que la función describa un ciclo completo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula del periodo es igual a 2pi dividido para b. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, el mismo de antes. Entonces, y igual 3 por coseno de 2x más 1. Entonces, sabemos que el periodo es pi hasta que se complete un ciclo. Y ya vamos a ver de dónde sale b, ¿no? Esta es una constante que nos da en la fórmula. Ya sabemos que 2 y pi, estos son valores que nunca va a cambiar, ¿no? Entonces vamos con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Se relaciona con las veces que se repite el ciclo. Está determinada por el valor de b. Entonces aquí aparece nuevamente b. Entonces si vamos al ejemplo, y igual 3 por coseno de 2x más 1. Entonces, ¿cuánto vale b? Entonces, como b vale 2. Entonces, ¿de dónde sale este número 2? Sale de acá. De el número que está con la variable x. Entonces, este es el valor de b, perdón. Entonces, ¿cuánto es el ciclo? Entonces decimos que el ciclo es 2 veces. ¿Ya? Entonces, irán viendo de dónde sale la amplitud, de dónde sale la frecuencia. Por lo tanto, el periodo aquí, si reemplazamos para esta misma fórmula, entonces el periodo sería, periodo es igual a 2pi sobre el valor de b. ¿Cuánto vale b? Entonces b vale el número que acompaña a la variable x. En este caso, 2. Entonces acá haciendo la operación, 2 con 2 se simplifica. Entonces el periodo nos queda solamente pi. ¿Ya? Entonces por eso está aquí que el periodo es igual a pi. Ya el desplazamiento vertical, la traslación vertical en D, nos tenemos que si D es mayor a 0, la gráfica se desplaza hacia arriba. Y si D es menor a 0, la gráfica se desplaza hacia abajo. El desfase. El desplazamiento horizontal es menos C sobre B, unidades a la derecha o a la izquierda, según C es negativo o positivo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ejemplo, y igual 4 seno de x sobre pi sobre 2. La gráfica de la función se desplaza a pi sobre 2, dice. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saca el desplazamiento? Igual de lo que está después de la variable. Entonces, el desplazamiento viene a dar acá, ¿no? El desfase. Entonces, ¿a dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, eso sería. Entonces, vamos a ver un ejercicio práctico relacionado con el deber que tienen que hacer. ¿Ya? Dice la función f de x igual menos 3 seno de 2x menos pi sobre 3. Entonces, para tener una idea más clara y no hacer algunos cálculos, primero vamos a graficar la función. Entonces, ahí tenemos la gráfica de esta función, ¿no? De menos 3 seno de 2x menos pi sobre 3. Entonces, esta es la gráfica que yo lo he hecho en GeoGebra. Entonces, de aquí podemos sacar mucha información. Entonces, vamos a calcular primero la amplitud. Entonces, la amplitud sabemos que es el número que está antes de la función trigonométrica, en este caso antes del seno. Por lo tanto, la amplitud en este caso es menos 3. Pero ojo aquí, entonces reemplazando, la amplitud es menos 3, pero las barras horizontales, estas barras nos indican que es valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto?
el número sin el signo. Entonces, ¿cuánto es la amplitud? La amplitud es 3. Ya tenemos ahí. Vamos con la siguiente, el periodo. La fórmula del periodo es de igual T igual a 2pi sobre B. Ahora, ¿cuánto vale B en este caso? Recordarán que B es el valor que está acompañando a la variable X. Entonces, en este caso tenemos 2X. Por lo tanto, el valor de B en este caso es el número 2. Entonces, reemplazamos, nos queda 2pi sobre 2. Entonces, aquí simplificamos igual 2pi, perdón, 2 con 2, nos queda 1. Entonces, el periodo es igual solamente a pi. La frecuencia. Entonces, tenemos que la frecuencia es de igual a B. Entonces, ya tenemos acá B. ¿Cuánto vale B en este caso? B vale 2. Entonces, la frecuencia es 2. Entonces, por lo tanto, el recorrido, si les pide el recorrido de la función, es el intervalo cerrado de menos 3 a 3. Entonces, ¿por qué? Si nosotros vemos en cualquiera de una de estas crestas, qué sé yo, desde aquí hasta acá, ¿no? Luego vuelve a bajar, a subir. Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido es desde estas crestas hasta estas crestas, así se los llama en física. Entonces, ¿cuál es el recorrido de la función en X? Entonces, vemos que es desde menos 3, ¿no? Porque topa aquí o acá en cualquiera de estas, entonces incluido el valor menos 3, por eso es intervalo cerrado, hasta el valor de 3 positivo. Entonces, hasta aquí igual en cualquiera de las crestas llega hasta el número 3, igual incluido el 3. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ahí están los ejercicios, la amplitud del periodo, la frecuencia, el recorrido, periodo, el desfase, y el desfase ya sabemos qué es el desfase acá. El desfase en este caso es lo de acá, ¿no? Esto significa el desfase, ¿ya? Nada más, faltó aquí. Entonces, el desfase en este caso es igual a pi sobre 3 en algunos que piden, nada más, ¿ya? Entonces, ahí está la tarea que tienen que hacer. Entonces, todo pide lo mismo. Ahí están los 4 ejercicios que pide. Prácticamente pide lo mismo. Lo que cambia es, por ejemplo, acá la función tangente 2x. Acá en cambio nos da tangente de x más 2. La anterior seno de 2x y la otra 2 seno de x más pi. Entonces, la última actividad, diseña un fractal utilizando las gráficas de las funciones. Entonces, usted diseña cualquier fractal utilizando cualquier función trigonométrica, ya sea el seno, el coseno, la tangente, etcétera, etcétera, etcétera.